Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Un día más, una emisión más, nos encontramos y es una felicidad siempre con Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel. Bueno, la felicidad es mía, la verdad. Y de nuestros oyentes que están haciéndose una biblioteca de imprescindibles de la literatura en hebreo que no veas. Como el libro de hoy. Sí, el libro de hoy también es una obra maestra, creo yo, y además de un autor joven. Sí, que conocemos aquí en Radio Sefarad. Hemos tenido oportunidad de dedicarle tiempo a otros libros y en este caso hablamos de las buenas personas. Como siempre te pregunto, ¿empezamos por Nir Baran o por la novela? Sí, quizá por él, Muy por bien. Nir Baram, por el autor. Pues es un autor relativamente joven para lo que es hoy en día, que todos son jóvenes hasta bastante mayores. Nacido en Jerusalén en el año 1976, y pertenece a una familia de políticos muy conocida, que son los Baram, claro está. Uzi Baram, su padre, fue ministro por el Partido Laborista durante años y su abuelo también fue ministro de un gobierno laborista. Así es que son una familia muy famosa y en ese sentido pues volvemos a los autores blancos, askenazíes y bueno, fuera de lo que habíamos estado hablando en los últimos programas, que nos habíamos ido un poco a los márgenes. Esta novela la escribió en hebreo en 2010 y es su cuarta novela y por ella recibió el premio Primer Ministro. Es columnista él, Nir Baram, en Haaretz, y también es editor de la prestigiosa editorial Am Oved y estudió literatura hebrea en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Todos sus estudios están hechos en Jerusalén. Oye, Ana, tendríamos que preguntarnos por qué los hijos de familias políticas tipo Eshkol Nevo, ¿no?, se lanzan a la literatura igual que Nir Baram. Exactamente, tenemos que hablar de Eshkol Nevo, que es tan bueno. Pues estamos en lo de siempre. Habíamos hablado de esta especie de inteligencia. También teníamos a los Shalev, a Meir Shalev, a Tzruya Shalev. Luego tú tienes razón, Eshkol Nevo, Nir Baram. Bueno, son una élite de intelectuales que dan muy buenos escritores. Es cierto, es como una constante. Y bueno, pertenecen todavía a estas familias que llegaron a principios de los años, a principios del siglo XX, años 20 o antes incluso a lo que era la Palestina otomana o del Imperio del mandato británico. Y sí, la verdad es que es una constante que dan muy buenos escritores. Esto ha costado que saliéramos de estas grandes familias intelectuales que ahora a partir de los años 80 habíamos comentado cómo empiezan ya a entrar lo que son los escritores provenientes de los países árabes y que no son askenazim ni pertenecen a esta inteligencia. Pero sí el Nir Baram es el exponente típico de una familia muy conocida en Israel, de grandes políticos e intelectuales. Y bueno, él es un hombre muy de izquierdas, como suelen ser. Es que nuestro canon literario está ocupado por gente muy de izquierdas. Los que son de derecha son los mínimos. En este momento hay alguno más. A raíz de la segunda intifada se derechizó un poco lo que es el canon de nuestros escritores, pero él es conocido por ser rabiosamente muy de izquierdas, que en realidad es lo que nos viene a plantear en este libro, pero situándolo en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, es un autor muy galardonado porque hay que repetir que en Israel, a pesar de que hay un gobierno del Likud hace mucho tiempo, hay que reconocer que los escritores lo dicen, no, si nuestra literatura es buena, recibimos premios igual, y él es un autor profusamente premiado y todo el mundo conoce sus ideas. Y conocido en el exterior, no al nivel, me imagino, de Edgar Keret, pero de los más, sí, ¿no? Sí, a raíz del libro del que hablaremos hoy, Las buenas personas, se hizo muy conocido en el extranjero, se tradujo a varias lenguas a la vez. En Alemania tuvo mucho éxito, aunque es un libro difícil creo yo, para lectores alemanes.
Fue traducido aquí al español por mí, que es esta versión que hoy presentamos, y está traducido al catalán estupendamente por Eulalia Sariola, que traduce al catalán y al castellano, y lo tradujo como la bona gent. O sea que quien quiera leerlo en catalán también lo puede leer en catalán. Y aquí estuvo invitado, por lo menos lo hemos invitado 2 veces a Barcelona. Y es uno de los autores, yo creo que sí que es ahora muy conocido fuera, como siempre gracias a las traducciones. Y luego últimamente, ahora en 2018, él ha realizado un documental interesantísimo que tituló El país del otro lado de las montañas, Haaretz Sheme'ever Laharim, y que está basado en un libro del mismo título. Es un documental galardonado con el premio Ophir, y de lo que habla, él hace unas entrevistas en los llamados territorios ocupados por unos y Judea y Samaria por otros, y en Jerusalén del Este, Jerusalén Oriental, y entrevista a palestinos de Fatah, de Hamas y a colonos judíos. Y es un documental yo de lo mejor que he visto, porque él entrevista a las 2 partes y es un documental muy atrevido. Bueno, es impresionante. Y a raíz de este documental, que a ver si lo traen aquí algún... Estamos pensando en eso. Daniela, te estamos haciendo un llamamiento al Festival de Cine, porque es un documental que merece muchísimo la pena. Algo que ya se había hecho en otras ocasiones, lo había hecho Grossman y lo había hecho Amos Oz en literatura, y él lo hace de nuevo en literatura. Dice, retomando el hilo de lo que ellos hicieron hace tantos años, vuelvo a los territorios ocupados y a Jerusalén Este y tomo el pulso de lo que sucede ahora, y luego lo pasa a documental, ya que los tiempos en realidad exigen el formato este de documental cinematográfico. Bueno, y espero que lo veamos aquí pronto, porque es fabuloso. Es un nombre, yo creo, cada vez más famoso, y luego por otros libros también, La sombra del mundo, del cual hoy no hablaremos. Sí, no, porque ya hemos hablado, además lo hicimos con el propio autor, con Nir Baram. Sí, es cierto, lo hicimos con él. ¿Te acuerdas? De este ciclo, sí, perfectamente, ahora que lo dices, sí. Y bueno, las buenas personas, si quieres pasamos a hablar ya del libro. Muy bien. De él, espera, hacemos nuestra habitual pausa y volvemos con las buenas personas. De acuerdo. No sé si es habitual, Ana, que un escritor joven se traslade a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esa mirada hacia la Shoah, me imagino también. Sí, la verdad es que no es nada habitual, tienes toda la razón, y él lo dice en las entrevistas que le han hecho, habladas, pues él dice, es cierto. Los lectores mismos se sorprenden cuando un escritor israelí no escribe sobre el aquí y el ahora de Israel. Y él, en esta novela, Las buenas personas, sitúa la acción en Berlín y en Leningrado. Tenemos 2 personajes que se mueven entre Berlín y San Petersburgo. La acción comienza en 1938 con la Noche de los Cristales Rotos y alcanza hasta junio de 1941. Eso sería el tiempo de la novela, cuando el ejército nazi entra en Bielorrusia. Es verdad que como libro israelí, escrito por un israelí joven, es un libro sorprendente porque es una novela europea clásica, escrita precioso. Nosotras aquí no estilamos leer párrafos, pero la primera página es que es un tesoro. Yo porque soy mala lectora, pero no creo. Ya viene... Sí, bueno, mala lectura en el sentido de que no leo bien en voz alta. No, ya te había entendido, pero no creo. Sí. Bueno, es un libro que está muy bien escrito, es que no decae el interés en ningún momento, y el título está puesto, que el título es un poco así, que dirías, bueno, ¿qué son las buenas personas? Las buenas personas en realidad pues son las que mueven el mundo, y lo que él hace es una especie de crítica que luego podemos transponer a cualquier otra sociedad, de cómo, por lo visto, los que nos creemos buenas personas o las llamadas buenas personas podemos provocar grandes catástrofes y llevar al poder a gente pues como fue Hitler. Wow. Cada vez que nosotros tomamos una pequeña decisión, aparentemente pequeña, pues siendo incluso seres apolíticos, que es lo que él dice. Mis 2 personajes en esta novela, dice Nir Baram, tanto Thomas Heiselberg,
que es un berlinés, como Alexandra Weisberg, que es una judía joven de San Petersburgo, en realidad son seres bastante apolíticos, sobre todo el alemán. La judía de San Petersburgo, Alexandra, está dentro de lo que es también la inteligencia de judía de San Petersburgo, son escritores, pero ella traiciona a sus padres y a su familia y los vende completamente a lo que es el Partido Comunista y se hace incluso investigadora de comisaria la policía. política, casi. Sí. Sí, no, sin casi, totalmente. Vale. Y además redacta unos informes que son casi literarios porque ella escribe muy bien. Y a la alemana Thomas le pasa lo mismo. Es una novela además muy bien documentada, también se precia el autor, Nir Baram, de que tantos historiadores la han leído, dicen nadie me ha llamado la atención sobre un solo error histórico que yo haya cometido, dice es que investigué incluso qué se cenaba en San Petersburgo, a qué hora oscurecía, bueno, lo leyó muchísima gente antes, ha sido un libro muy bien editado y 1 año y medio él estuvo haciendo un trabajo de pura investigación histórica, porque se puede leer como una novela histórica, aunque claro, está la trama, es de ficción. Es un libro interesantísimo, lo escribió en 2010, él era muy joven, entonces, en mi opinión, Nir Baram es un genio de la escritura. Es de los autores que cuando lees sus obras dices, este escritor es genial, cómo escribe. Y bueno, ya he dicho, la novela está muy bien documentada y trata de eso, ¿no? De las personas corrientes, cómo en realidad deciden sobrevivir o decidimos muchas veces sobrevivir a cualquier precio y cuántas veces nos hemos preguntado cómo fue posible que sucediera lo que sucedió en Alemania, en Polonia, en Rusia. Como nos muestra Nir Baram, quizá fue posible por el comportamiento de millones de buenas personas, entre comillas, y es un libro que hace una crítica furibunda del capitalismo, del nazismo y del comunismo, no solamente del nazismo y del comunismo, sino que el autor llama muchas veces la atención a que nos fijemos que es una crítica corrosiva también al capitalismo, ya que el personaje, uno de los dos, que es el alemán, el Thomas Heisenberg, él trabaja para una empresa norteamericana. En realidad, como la fuerza del dinero también nos lleva a pequeñas acciones, que es lo interesante de este libro, porque no cometen grandes crímenes ellos, sino que es poco a poco. Sí, es intrahistoria, ¿no? Sí, como el colaboracionismo pasa desapercibido. Él dice, quizá cuando nos juzguen los historiadores dentro de unos años, ¿cómo nos verán a nosotros mismos? Cuando nosotros nos preguntamos, pero la gente no hacía nada. Claro, cuando estás en el río de la historia, pues no te das cuenta. De eso es de lo que trata este libro. Trata en realidad de personas normales, y que intentan siempre como hacer un mal menor. Esto se ve constantemente, ¿no? Una suma de decisiones que son males menores que permiten que la maquinaria nazi, en este caso y la maquinaria soviética, produzca pues grandes atrocidades. Qué inquietante, ¿no? Es esa la idea de la novela. Que, como decías antes, los que nos consideramos más o menos buenas personas, es cierto que tenemos la misma responsabilidad. Intentar. Los personajes tienes razón, los personajes para nada son monstruos, ¿no? Son personajes muy polifacéticos, en absoluto planos, y lo que insiste también mucho Nir Baram, eso en las entrevistas que se le hace, es que nos fijemos al leer esta novela en la opción de elegir. Nosotros, por lo visto, siempre tenemos una opción de elegir, y eso existió en la Segunda Guerra Mundial, eso existe hoy en día en Israel, eso existe en cualquier situación, ¿no? Y como aunque creamos que nuestras mínimas decisiones en nuestro comportamiento moral, ¿no? Plantea cómo nuestro comportamiento moral es tan importante y no somos conscientes de ello. Pues interesantísimo, y si encima, como nos aseguras, está magníficamente escrito, y la traducción sabemos que es muy buena. Bueno, la traducción, ¿qué vamos a decir? Hizo lo que se pudo porque me costó muchísimo trabajo traducirlo a él, porque yo me daba cuenta de que en hebreo él tiene un estilo precioso.
Claro, a veces es muy difícil No, a veces no, siempre. mantener el tono de un escritor tan bueno como es él. Y luego también hay que decir que he hablado con Yoshua sobre él, estuve con los dos juntos y Yoshua, el Yoshua lo avala totalmente. A Nir Baram lo adora, le ha prologado libros. A Amos Oz también. Bueno, que es un escritor de los jóvenes que fue de entrada avalado por los grandes, que yo creo que quiere decir bastante. Otros que no lo han sido también son grandes escritores, porque habíamos comentado como Tzruya Shalev o Orly Castelblum, que tienen un estilo mucho más alejado de lo que es la novela clásica. Al principio no fueron del gusto de los grandes, de las vacas sagradas de la literatura hebrea. En el caso de Nir Baram, desde el principio fue como el niño protegido de los grandes escritores, y yo creo que merecidamente, porque es que escribe muy bien. Aparte de los temas, es un hombre muy comprometido, y luego lo que él dice, bueno, sí, yo critico mucho a mi país y lo que sea, pero yo vivo aquí. Yo siempre, es lo que ya no me cansaré de repetir, que cuando dicen, es que esta gente critica, pero a ver, Israel no existiría si gente como Nir Baram no tuviera allí una familia, no tuviera allí sus hijos, no viviera allí, no pagara allí sus impuestos, no creara literatura hebrea que le da al Estado de Israel también una cara de normalidad. Entonces es un escritor, yo creo que todavía tiene mucho que decir, y bueno, traducidos tenemos 2 obras suyas al español, que son Las buenas personas y La sombra del mundo, que como tú muy bien has dicho, ya hablamos de ella en Radio Sefarad contigo, y que tradujo Isabel Marín. Es una obra completamente diferente, porque es que Nir Baram es como estos grandes escritores buenos israelíes que son sorprendentes en sus temas. Hay autores que tú siguen una línea y te pueden gustar mucho, como es Edgar Keret, que a nosotras personalmente nos encanta los dos, es un gran escritor, pero Edgar Keret es Edgar Keret. No hace falta más que leer unas líneas para saber, este señor es Edgar Keret. Y en cambio hay autores como Grossman, como Yoshua, como Nir Baram, que cada obra es una sorpresa, porque sus obras es que no se parecen en nada unas a las otras. Y son grandes obras que funcionan por sí mismas. Sí, Ana, y estoy releyendo la entrada a la entrevista que le dedicamos al otro libro de Nir Baram, y dices que sus temas son muy variados, pero su preocupación por el alma de Israel es algo constante en su literatura, ¿no? Y eso es también lo que se refleja en Las buenas personas. Sí, él es un hombre muy preocupado por la situación de su país, y él muchas veces ha dicho, suerte la gente que en situaciones críticas de sus propios países se pueden aislar. Se sabe que en la Segunda Guerra Mundial pues muchos alemanes no colaboraron con el nazismo y tuvieron la suerte de tener los medios o económicos o lo que fuera de aislarse en sus casas aisladas y no participar. Dice, pero tampoco es eso. Eso por una parte es una suerte, por otra parte hay que intentar cambiar la situación, que es lo que él hace, incluso en esta novela que no es nada israelí, muy dentro de la línea de su generación, porque él pertenece a una generación literaria que la crítica ha dado en llamar la otra ola, porque la nueva ola es la de Aleph Bet Yoshua, Amos Oz, y luego viene la otra ola a la que pertenece Nir Baram, y se caracteriza en realidad por prescindir cuando quiere de escribir de Oriente Medio y no estar atado a que por el hecho de vivir en Israel él tenga que escribir siempre sobre temas israelíes. Pero él lo dice, en realidad esta novela, que es europea, de temática, de estructura y de todo, se puede, como hemos dicho antes, trasladar a Israel. Yo planteo un tema que es la implicación de la persona, cómo la persona se implica y hace algo, o deja de hacerlo, o colabora con los nacionalismos, con estos ismos. Claro, es difícil. Sí, él es una persona muy comprometida en todos los sentidos. Es también uno de los jóvenes que aboga por un solo Estado binacional, que es una solución que está prácticamente descartada por inviable. Pero él considera que la devolución de territorios, tal como está geográfica, es que es imposible.
transferir poblaciones huele muy mal. Ya sabemos cómo acaban cuando se transfieren poblaciones. Dices que no hay otro remedio, pero claro, sí, es una persona, yo creo que de los escritores actuales, de los más comprometidos. Muy bien, pues estamos animándoles a que lean Las buenas personas, que nos ha invitado a conocer mejor Ana Bejarano, como siempre. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias a vosotros, Raquel. Hasta pronto. Un besito.